Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionada porque tengo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, y que, bueno, yo también he estado esperando ansiosamente. Y es que... Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Juntos de nuevo? La pregunta del millón. ¿En qué proyectos? ¿Qué está pasando con esta pareja icónica? Si son fans de las series turcas, si son fans de Love is in the Air, si son fans de Hande y de Kerem, están en el lugar correcto. En este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando rumores, posibilidades y, por supuesto, la información más reciente sobre sus proyectos actuales y futuros. Vamos a analizar si realmente hay señales de que puedan volver a trabajar juntos, o si simplemente son el fruto de la imaginación de los fans y de los medios. Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, les quiero recordar algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque créanme, siempre hay chismes, noticias y análisis de sus series y actores favoritos. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta la temática, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, comencemos con el chisme. Empecemos por refrescar la memoria de aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no lo sepan, Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Love is in the Air, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie contaba la historia de Eda Yldz, una joven estudiante de arquitectura que sueña con obtener una beca en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso empresario que le hace una propuesta a cambio de un favor. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, y los fans rápidamente se enamoraron de la pareja, no solo en la ficción sino también en la vida real. Y es que para la alegría de muchos, su romance trascendió la pantalla y ambos confirmaron que estaban saliendo. Fue un momento mágico para los seguidores de la serie, y el mundo entero se rindió ante esta pareja. Durante su relación, Hande y Kerem fueron el centro de atención. Cada foto, cada evento, cada rumor era seguido por los medios y los fans con gran interés. Viajes, momentos románticos y muestras de cariño alimentaban la ilusión de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación sorprendió a muchos, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el cariño y la expectativa de los fans por verlos juntos nuevamente en algún proyecto no ha disminuido. Ahora bien, ¿por qué tanta expectación por verlos juntos de nuevo? Bueno, primero que nada, la química que tenían en Love is in the Air era algo excepcional. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, todo ello hizo que el público creyera en su amor y se enamorara de sus personajes. Además, ambos son actores talentosos y populares, con una gran base de seguidores. La combinación de sus talentos y su conexión personal genera un atractivo irresistible para el público y para la industria. Pero, ¿qué hay de los proyectos individuales de Hande y Kerem? ¿En qué están trabajando actualmente? Empecemos por Hande. Después de Love is in the Air, Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado la serie Bambaşka Biri, que generó mucha expectación. A pesar de las buenas críticas, lamentablemente la serie fue cancelada después de solo 16 episodios, aunque la interpretación de Hande fue muy elogiada. Hande también ha incursionado en el mundo de la publicidad, colaborando con importantes marcas y siendo imagen de campañas internacionales. Sin duda, Hande es una de las actrices turcas más solicitadas y populares del momento. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha mantenido una agenda activa. Después de Love is in the Air participó en la serie Jakob Seversen, que también tuvo bastante éxito. Kerem ha seguido demostrando su versatilidad como actor, interpretando roles diversos y participando en proyectos internacionales. Además, Kerem es conocido por su compromiso con causas sociales y su apoyo a iniciativas benéficas. Entonces, ¿qué pistas tenemos sobre una posible reunión de Hande y Kerem en un futuro cercano? Bueno, aquí es donde las redes sociales entran en juego. Los fans, como siempre, son los que más información pueden recopilar y analizar. Los seguidores de ambos actores son muy activos y están siempre pendientes de cada movimiento.
Constantemente se especula sobre posibles proyectos en los que puedan estar involucrados, y cada comentario, cada me gusta, cada foto que publican en sus redes sociales es analizada al detalle. En Internet es común encontrar rumores sobre proyectos que podrían reunir a Andy y Kerem. Se habla de posibles películas, series e incluso campañas publicitarias. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado oficialmente. Las productoras y los directores de casting saben el potencial que tiene juntar a Andy y Kerem, por lo que no sería de extrañar que en algún momento surgiera una propuesta interesante para ambos. Pero, ¿qué dicen ellos? ¿Han dado alguna pista sobre su posible regreso a la pantalla juntos? En algunas entrevistas, tanto Andy como Kerem han hablado sobre su relación, dejando claro que se tienen mucho cariño y respeto mutuo. Han expresado que se sienten muy agradecidos por el cariño que el público les demuestra, y que están abiertos a colaborar en proyectos futuros si se presenta la oportunidad. No han descartado la posibilidad de trabajar juntos de nuevo, lo cual, por supuesto, ha alimentado aún más las esperanzas de los fans. Lo cierto es que el hecho de que Andy y Kerem mantengan una relación cordial y respetuosa es un buen indicio. El ambiente de trabajo sería mucho más favorable si deciden volver a colaborar, y la química que tienen es algo que no se puede fingir. Los fans están esperando ansiosamente el momento en que esta pareja vuelva a compartir pantalla y nos regale otra historia de amor inolvidable. Además de los rumores y las especulaciones, es importante analizar otros factores que podrían influir en una posible reunión de Andy y Kerem. Por ejemplo, el gusto del público, el tipo de proyectos que buscan, la disponibilidad de ambos actores y, por supuesto, las propuestas que reciban. Las productoras y los directores de casting siempre están buscando nuevas combinaciones de actores que puedan atraer al público. Si se diera la oportunidad, ¿qué tipo de proyecto sería el ideal para Andy y Kerem? Podría ser una comedia romántica, un drama, o incluso una película de acción. Lo importante es que la historia sea atractiva y que se ajuste a las personalidades y talentos de ambos actores. También es relevante la forma en que ambos actores han evolucionado a lo largo de los años. Han crecido profesionalmente, han ganado experiencia y han demostrado su capacidad para interpretar roles diversos. Esto les permitiría afrontar nuevos desafíos y sorprender al público con sus interpretaciones. En cuanto a las propuestas, es fundamental que el proyecto sea de calidad y que se ajuste a sus intereses. Tanto Andy como Kerem son muy selectivos a la hora de elegir sus proyectos, y es probable que solo acepten aquellos que les ofrezcan un reto profesional y que les permitan seguir creciendo como artistas. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay alguna señal concreta de que Andy y Kerem vayan a trabajar juntos próximamente? La verdad es que por el momento, no hay anuncios oficiales. Sin embargo, la especulación continúa, y los fans siguen atentos a cualquier indicio. Las redes sociales siguen siendo la fuente de información más importante. Los fans de ambos actores están constantemente monitoreando sus cuentas de Instagram, Twitter y otras plataformas, esperando encontrar alguna pista sobre sus próximos proyectos. Cada me gusta, cada comentario, cada foto que comparten es analizado con lupa. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es impredecible. Los proyectos se confirman y se cancelan constantemente, y los planes pueden cambiar de un día para otro. Por eso es fundamental mantenerse informado y estar atento a las noticias oficiales. En resumen, la posibilidad de ver a Andy y Kerem Bürsin juntos de nuevo en un proyecto es real y emocionante. Aunque no hay nada confirmado oficialmente, la química que tienen, el cariño que se profesan, y el interés del público por verlos juntos hacen que la idea sea muy atractiva. Los fans siguen esperando con ansias este reencuentro, y están atentos a cualquier señal que pueda indicar que sus deseos se harán realidad. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Hemos repasado la historia de Andy y Kerem Bürsin, hemos analizado sus proyectos actuales y futuros, y hemos discutido las posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las esperanzas de los fans. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y discutir con ustedes sobre este tema que tanto nos apasiona.
Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo de las series turcas y de sus actores favoritos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.